Buenos días, queridos estudiantes. Continuemos entonces con las clases de histología. En esta ocasión vamos a trabajar lo que sería el tejido muscular y para ello vamos a separar la clase en tres partes para estudiar en cada una de ellas los tipos de tejidos musculares. Mi nombre es Jubi Goncalves y entonces iniciamos con el tejido muscular. El tejido muscular, a diferencia de algunos tejidos, siempre lo han definido en relación a la función. En algunos otros tejidos generalmente no se relacionan tanto, no se definen con la función, pero en este caso, gracias a la contracción o contractibilidad que presentan sus células, ha podido ser definido al tejido muscular como unas células de contracción o un tejido de contracción principalmente. Estas células, por su capacidad de contracción, se han denominado miocitos, míos del prefijo. Cuando hablamos de mío, en los prefijos de las palabras, nos referimos a músculo, y citos de células propias. Entonces, es importante definir que los miocitos tienen una capacidad funcional, independientemente del tejido muscular que estemos estudiando. Ahora bien, antes de entrar en materia muscular o en materia histológica que nos permite estudiar la histología de esto, debemos ver que en la literatura o la bibliografía que ustedes investiguen van a encontrarse que las nomenclaturas de algunos organelos han variado o han cambiado. Por lo cual, una de las primeras es el nombre que se le da a las células. Las células musculares son células generalmente muy alargadas y muy finas, y por eso al principio se les decía a estas células fibras, que no es una fibra proteica, que son unas células que tienen núcleo, que tienen organelos, lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, por esa gran estructura, esa gran forma alargada, sigue dándose la nomenclatura de fibras musculares o miofibras, ¿ok? Para referirse a lo que son las células propias o los miocitos del tejido muscular. Otra de las cosas que cambia es la denominación que se le da a la membrana plasmática. Esta membrana plasmática, cuando hablamos de tejido muscular, la denominamos sarcolema o plasmalema. Entonces es importante que podemos tomar como sinónimo, y en muchas literaturas cuando lo vean, no se vayan a confundir cuando escuchen o lean que digan sarcolema o plasmalema. Ahí se están denominando a la membrana plasmática que ustedes conocen, que ya estudiamos. Igualmente al citoplasma no le dicen citoplasma, sino se le dice sarcoplasma. En el caso del retículo endoplásmico liso, en el tejido muscular es altamente especializado y aquí se le llama retículo sarcoplasmático, y vamos a ver su importancia desde el punto de vista histológico y funcional para dar ese proceso de contracción que tienen las células musculares. Y otra denominación o terminología que cambia es en el caso de las mitocondrias, que ya no le decimos mitocondrias sino sarcosomas. Bien, esta terminología es importante que ustedes la tengan presente porque en un momento dado que ustedes estén estudiando o estén consultando su bibliografía, se pueden encontrar con esta denominación y los puede confundir, ¿ok? Entonces, histológicamente al tejido muscular lo han podido clasificar por sus observaciones y localización y función en el organismo. Por eso se ha podido clasificar, muchas literaturas lo clasifican en dos grupos y otros en tres. Principalmente por lo que se observa, hay unas células musculares o las fibras musculares que presentan a microscopía óptica en su citoplasma estriaciones. Y esos músculos lo han clasificado como un músculo estriado. Después se dan cuenta que ese músculo estriado puede ser de dos tipos: el esquelético, que es el que nos permite hacer todos los procesos de locomoción o de movimiento, y el cardíaco. Entonces, por eso algunos autores hablan de músculo estriado y lo subclasifican en esquelético y cardíaco. Y el otro músculo es el que no se observa estriación en microscopía óptica y lo llaman entonces músculo liso. Sin embargo, nosotros vamos a tomar la clasificación de las tres tipos. Hay un músculo estriado esquelético, un músculo cardíaco o estriado cardíaco y un músculo liso. Para cada uno de ellos vamos a estudiar entonces en detalle lo que serían los tejidos musculares. Iniciamos entonces esta clase con lo que sería el tejido muscular liso. El tejido muscular liso, como característica general, es que él siempre se va a encontrar en los órganos huecos y en los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir que sea un órgano hueco? Por ejemplo, el estómago es un órgano hueco, la vejiga es un órgano hueco, el útero es un órgano hueco, los vasos sanguíneos son órganos huecos, como ya ustedes vieron en el sistema vascular sanguíneo. Entonces, el tejido que está allí presente va a ser, del tejido muscular que está allí presente, generalmente son de tipo muscular liso.
y él generalmente está inervado de forma, o sea, que la inervación, el nervio que hace que esté allí en esos órganos huecos, es un sistema nervioso autónomo o involuntario. Nosotros no podemos controlar que el estómago genere digestión, o que el vaso sanguíneo pase el sangre a través de él. O tampoco podemos controlar el útero. O sea, ese tipo de cosas hace que este órgano o este tejido muscular inerven estos tejidos de forma involuntaria. Ahora, otra de las características es que se ha visto que la célula, las fibras musculares lisas, se originan unas células denominadas mioblastos, miomuscular y blasto de formación o precursor. Estos blastos, se ha dicho, en alguna literatura van a encontrar que es una transición entre un fibroblasto y un miocito o fibra muscular lisa. ¿Por qué? Porque se ha visto que este mioblasto no solamente tiene la capacidad de formar células musculares lisas o fibras musculares lisas, sino que también se ha visto que puede sintetizar lo que serían fibras colágenas y reticulares importantes en la organización del tejido muscular, liso principalmente. Entonces, vemos que esta célula o estos miocitos o fibras musculares lisas, entonces se originan de los mioblastos y que estos mioblastos además tienen la capacidad de formar fibras, ¿ok? Que pueden estar, esas fibras pueden estar rodeando una o varias células de tejido muscular liso, y entre cada una de esas fibras o células musculares lisas generalmente van a estar delimitadas o organizadas gracias a las fibras reticulares que se van a encontrar entre ellas. También se ven que hay fibras colágenas. Entonces, la organización de las fibras musculares lisas viene dada principalmente por estas fibras reticulares y fibras colágenas. Y aquí lo que tenemos es una microfotografía de un corte transversal en 40X de las fibras musculares lisas coloreadas con lo que sería el tricrómico de Mallory. Ahora bien, cuando estudiamos a microscopía óptica el tejido muscular liso, lo que observamos es que estas fibras tienen una forma fusiforme o alargada y sus extremos son ausados, son como puntiagudos, ¿ok? Una de las características que es resaltante en ello es que posee un solo núcleo y generalmente este núcleo está en posición central. También acompaña un poco la forma fusiforme alargada de la célula como tal, y este núcleo es de forma alargado, generalmente en sentido, como les dije, longitudinal o en el mismo sentido de la célula o la fibra, y los extremos de este son redondeados y afinados. A microscopía óptica, cuando lo vemos normalmente, él no presenta estriaciones su citoplasma, por lo cual le da la denominación ahí de fibras musculares lisas, porque no se ve sino simplemente la célula o la fibra con su núcleo. Fíjense aquí que esto sería un grupo de fibras musculares lisas, y fíjense lo delgadas que son y alargadas, con ese núcleo alargado en posición central, y fíjense que esto es con hematoxilina eosina. Y fíjense entonces cómo los núcleos están acompañando a cada fibra o cada haz. Aquí no podemos ver las fibras reticulares, pero están presentes porque esto es con una coloración, como les dije, de hematoxilina eosina. Cuando se estudian estas fibras, pero a microscopía electrónica, o sea, que tienen su citoplasma, se han encontrado que a los extremos del núcleo se ubican los principales organelos, que son el retículo endoplásmico rugoso, el Golgi, las mitocondrias, y además se ha descrito que tienen grandes cantidades aquí en estas porciones de depósitos de glucógeno. Hacia la parte interna de las membranas celular o el plasmalema vamos a encontrar que existe unos sáculos de forma tubular, que es el retículo sarcoplasmático, que recuerden que no es más que el retículo endoplásmico liso, que va a estar rodeando entonces los filamentos contráctiles que se van a describir aquí en el tejido muscular, y que su principal función va a ser almacenar grandes cantidades de calcio, de iones calcio, y van a ver que el calcio es sumamente importante en el proceso de contracción. Ahora bien, ¿cómo vemos eso? Antes de describir lo que sería, o las otras imágenes, aquí tenemos una imagen estructural de lo que sería una fibra o una parte de una fibra muscular lisa. Entonces, fíjense, esto que tenemos aquí es el núcleo, fíjense alargado, en el borde de este núcleo es como un poco más redondeado. Fíjense la ubicación de estos organelos, mitocondria, Golgi, retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? Aquí no muestran lo que serían los depósitos de glucógeno, pero en esta zona debería estar los depósitos de glucógeno. Y fíjense que cercano a las membranas, lo que yo les comentaba, que estaban los depósitos de lo que serían estas lineecitas que tenemos aquí, como grisáceas, que serían el retículo sarcoplasmático o el retículo endoplásmico liso, ¿ok?
También se ha descrito en microscopía electrónica que en la parte interna de la membrana hay unas depresiones, ¿ok?, que tienen una forma de la letra griega omega, que son estas expresiones que ustedes están viendo aquí, a todo lo largo, y aquí la tenemos en microscopía electrónica. De todas formas, estas dos imágenes la pueden localizar en el libro Sobota, ya que son tomadas de allí. Y lo importante es cómo se organizan estas estructuras desde el punto de vista histológico. Otras cosas que se ha podido encontrar es que intercalando las craviolas se han visto placas de inserción o placas de acople, que no solamente hace el proceso de inserción de los filamentos contráctiles que ya vamos a ver, sino estas líneas negras. Estas líneas negras no son más que filamentos intermedios que permiten mantener una organización dentro de la célula de todos los organelos que están. Principalmente esas pelotas amarillas están formadas entonces por las placas de adhesión o de condensación que están acá. Van a estar formadas por lo que se llaman las proteínas vincolina y talina, que van a estar formando entonces estos centros de inserción para que los filamentos intermedios puedan unirse, ¿ok? Entonces es importante que nosotros tomemos en consideración eso. Otra de las estructuras que se ha observado a microscopía electrónica es cómo se encuentran los componentes contráctiles. Y los componentes contráctiles de ese tejido o estas células muscular lisa van a estar principalmente por los filamentos delgados, que ya ustedes lo conocen, que son los llamados los filamentos de actina. Estos filamentos ustedes los conocen porque cuando vimos los miofilamentos en citoesqueleto hablábamos de ellos, ¿ok? Entonces estos mismos filamentos, como los que están en el citoesqueleto, están presentes aquí, pero de una forma más organizada. Igualmente se consiguen otros filamentos, que son los llamados filamentos gruesos, que están formados principalmente por los filamentos de miosina, y estos filamentos están acoplados, están anclados unos con otros a través de un filamento intermedio que se llama filamento de desmina, que se ha descrito también que tiene grandes cantidades de actina, ¿ok?, que son donde se acopla. Entonces, fíjense, una de las características importantes, si nosotros vemos la lámina anterior, vemos acá cómo se acoplan estos filamentos. Fíjense que tiene una línea azul y alrededor tiene como una línea, varias líneas color carne o marrón, ¿ok? Todos esos acoples que tenemos aquí y tienen pelotitas rojas, ¿sí? A todo lo largo de la célula de forma oblicua o longitudinal a través de la célula. Toda esa organización que tenemos acá es como si tomáramos un pedacito de ello y lo viéramos aquí. Esto sería la unidad contráctil y funcional del músculo liso. Se ha descrito que por cada fibra o filamento de actina, que es esta línea roja, cada línea o filamento grueso de miosina que tenemos aquí en el centro, el filamento de miosina, va a estar rodeado por 12, hay algunas literaturas que hablan entre 13 y 14, otras que hablan de 15 filamentos de actina. Entonces retomamos. El filamento, todas esas estructuras contráctiles que van a permitir la funcionalidad de la fibra muscular, va a venir dada principalmente por la organización de filamentos de actina y filamentos de miosina acoplados a filamentos intermedios de desmina. Estos filamentos de miosina, un filamento de miosina, ¿sí?, va a estar rodeado por aproximadamente 12 filamentos de actina. Y esto se va a repetir a todo lo largo o a la longitud de forma oblicua en la célula muscular lisa. ¿Qué lo va a unir un grupo de filamentos con otro? Bueno, estas condensaciones o placas de filamentos intermedios, que es lo que tenemos aquí, que son las desminas. Y ya hablamos que la membrana interna entre caviola y caviola, ¿se acuerdan? Habían esas placas de inserción o placas de adhesión que van a estar formadas, que también son filamentos intermedios, pero que esta vez son las proteínas de vincolina y talina que van a estar formadas en esta membrana. Entonces, si volvemos a ver esta lámina, si volvemos a ver la lámina anterior, podemos ver entonces cómo a todo lo largo, de forma longitudinal y con una cierta inclinación oblicua, esos componentes contráctiles de filamentos de miosina, que aquí están en azul, y los filamentos de actina en marrón o crema, van a ir rodeando todo lo que sería la estructura para ir entonces acoplando todo el tejido. Y aquí la desmina está en rojo, y las placas de inserción sí se mantienen en amarillo, que es esas placas de filamentos intermedios. Fíjense entonces cómo las moléculas de filamentos intermedios están a lo largo de toda esta estructura para mantener una estabilidad de todas estas células, y que hace principalmente esa distribución de esa unidad contráctil anatómica y funcional del músculo liso. Hace que permite que se dé la contracción.
Entonces, fíjense, en este esquema representativo, lo que vamos a ver es eso. Fíjense, esto es una célula que tenemos aquí en relajación de músculo liso, que yo les hablaba que era una célula alargada, ausada, con el núcleo central, con un núcleo evidente, ¿sí? Y fíjense entonces que de forma oblicua cómo están organizados esos filamentos de miosina y actina, ¿sí? Por cada filamento de miosina, les recuerdo, hay 12 filamentos de actina que lo rodean. Esos cuerpos de inserción que son los filamentos intermedios de desmina que están allí, y fíjense cómo está todo lo largo. Cuando se da un proceso de inervación, o sea que los nervios inervan a la membrana celular y genera entonces una señal, una transmisión de la señal, bien sea por un proceso de comunicación de sinapsis, recuerdan la sinapsis, existen receptores en esas porciones de esas caviolas, eso hace que el retículo sarcoplasmático libere calcio, que acuérdense que el retículo sarcoplasmático está aquí, ese calcio se acopla con unas proteínas de filamentos asociados a estos filamentos de actinas y miosina, que es la calmodulina, y esa proteína unida a ese calcio hace que los filamentos de actina se desplacen sobre el filamento de miosina y genere entonces lo que sería la contracción. Y fíjense cómo al contraerse esos filamentos o reducir su disposición, y su espacio que está entre un filamento de miosina y otro filamento de actina hace que se arrugue o se disminuya su tamaño y genere lo que sería la contracción. Entonces esto es una célula de músculo liso relajado y esto es una célula de músculo liso contraído, ¿sí? La contracción que se observa en el músculo liso es más pronunciada que lo que se observa en el músculo esquelético, estriado, tanto cardíaco como estriado. Entonces, es importante que nosotros estudiemos y recordemos la unidad anatómica y funcional del músculo liso, que sería esta disposición entre los filamentos, por cada filamento de miosina, rodeado por 12 filamentos de actina, que van a estar acoplados unos con otros, ¿ok? Por las placas lo que serían las placas de condensación o las desminas, y fíjense entonces esos espacios, cuando se hace esa contracción, es que estos filamentos de actina se desplazan sobre el miosina y se acercan más a cada placa de inserción. Entonces, eso va a ser sumatorio a todo lo largo, y eso es lo que va a dar el proceso de contracción que vimos anteriormente. Entonces, desde el punto de vista histológico, es importante que ustedes recuerden cuáles son las características de microscopía óptica. Cuando se le habla de características de microscopía óptica, ustedes deben describir la forma de la célula, su núcleo, cómo se citoplasma, y a microscopía electrónica describir todos los organelos, cómo se organizan. Cómo está el retículo endoplásmico rugoso, su Golgi, cómo está, si tiene presencia de mitocondria, en este caso que tiene depósito de glucógeno, y además describir cómo se da la disponibilidad o disposición de los filamentos intermedios, filamentos de actina y miosina para dar el proceso contráctil de la célula. En la próxima clase vamos a observar entonces a describir, estudiar desde el punto de vista histológico el tejido esquelético estriado.